La importancia que han tenido las cuevas para el desarrollo del ser humano. Estos espacios, en lengua maya, Actú significa cuevas y Tzonot, cenote. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que las cuevas son laboratorios de diferentes disciplinas y para hacer investigaciones interminables. Por ejemplo, a través de la geología podemos conocer los climas que hubieron en el pasado, a través de los espeleotemas, cómo se fueron formando, toda esa espeleogénesis. Hay un montón de información de fauna y flora que podemos identificar a través de sus fósiles, por un lado. Por otro lado, también podemos, a través de la evidencia arqueológica, pues conocer todos los diferentes usos que tuvieron a través del tiempo. De cuando no había humanos en la península y ni siquiera había mamíferos o vegetación. Y estoy hablando de una época de cuando la península era el fondo del mar. También se han encontrado fósiles de esta fauna, tanto de tiburones prehistóricos extintos y también de una especie nueva de manatí, un sirénido que fue descubierto en el cenote Cambul por el espeleólogo, un colega espeleólogo subacuático, Fernando Rosado, que en paz descanse. Y es parte de la riqueza paleontológica de la península de Yucatán. La paleontología es la ciencia que estudia la vida en el pasado, incluyendo al ser humano. Los restos que se han registrado adentro de las cuevas subacuáticas tienen una antigüedad específica. Pertenecen al final del Pleistoceno y al inicio del Holoceno. Y a la fauna se le denomina fauna rancholabreana, porque a los animales en Norteamérica de esa antigüedad, así se le llama a esa fauna, rancholabreana. Y los humanos que convivieron con esta fauna prehistórica son precerámicos o premayas. Son muy, muy antiguos, son los primeros habitantes de la península y son de los esqueletos humanos más antiguos del continente americano. Entonces, ahí están otros niveles en donde nos hemos sacado la lotería como peninsulares y mexicanos y americanos. Desde tiempo prehistórico, los nómadas y cazadores-recolectores, pasando hasta la época prehispánica con los mayas, las cuevas fueron utilizadas como habitación, refugio y fuentes de abastecimiento de agua. En nuestros días, las cavernas mantienen un sobresaliente papel, ya que forman parte de un medio de subsistencia. Como el ser humano desde sus inicios ha usado las cavernas como espacios de resguardo, ¿no? Esta forma natural que muchas de ellas tienen permite que haya techo, que la luz del sol pueda entrar e iluminar sin necesidad de iluminación artificial, por ejemplo. Entonces, las sociedades desde sus inicios han aprovechado estos elementos naturales para darles diferentes usos. Entre ellos, pues también están los rituales. Y esta ritualidad se aprecia también pues, en todas las sociedades del mundo. Pues tenemos estas evidencias de uso cotidiano, pero también de uso ritual, ¿no? En el contexto de la región, del área maya, pues es muy amplio, esta palabra es muy complicada también de responder, pues en el caso de los arqueólogos utilizamos los artefactos, todos estos vestigios que están en estos lugares para hacer interpretaciones y poder reconstruir y entender cuáles eran las posibles funciones que estaban teniendo y las actividades que se estaban desarrollando en el interior. Pero también esta información se contrasta con las actividades rituales que existen hoy en día en las cuevas. Entonces ya podemos hacer una correlación de cómo se usaban en el pasado y qué prácticas se siguen desarrollando en el presente. Esas connotaciones que tienen estos lugares subterráneos pues son entradas al inframundo, al útero materno, a la entrada al monstruo de la tierra, a la casa de los dioses, a la casa de los vientos, de estos seres sobrenaturales. Entonces, dependiendo de la época, pues también estas connotaciones se iban modificando. Se han encontrado evidencias en el interior de cuevas de construcciones arquitectónicas donde se demuestra que estos espacios se estaban utilizando para hacer peregrinaciones en el interior, como recorridos
que se asocian mucho con este ritual, ¿no? Donde las modificaciones que hacían en el interior, las modificaciones arquitectónicas para hacer más interesante el espacio, modificar este paisaje natural, permitía que atravesar ciertos espacios sean como más complicados, más dramáticos, hacer el momento más intenso. Te habla de lo que significaba este espacio para los habitantes de esa región. Entonces, se habla de peregrinaciones, de depósitos, de ofrendas más bien. Hay diferentes tipos de ofrendas que se han encontrado. No se sabe exactamente para quiénes son. Pueden ser para los dioses, pueden ser también para los ancestros, ¿no? Para las personas que en algún momento fueron allá depositadas. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Las cuevas utilizadas como casa-habitación y también como prácticas mortuorias que utilizaban la civilización maya prehispánica. De acuerdo con la cosmovisión regional, las cuevas fueron utilizadas como espacios sagrados naturales que los grupos sociales durante el tiempo las cuidaron, pero también las modificaron de acuerdo a sus necesidades. Para contribuir al conocimiento sobre la variabilidad de las conductas mortuorias en contextos geológicos subterráneos de la región maya durante el periodo prehispánico 2500 a.C. a 1521 después de Cristo, se realizó un estudio bioarqueológico en la cueva de Actum Copó en la región oriente de Yucatán, debido a que en esta región se han localizado otras cuevas con depósitos mortuorios. La investigación plantea como hipótesis que grupos mayas que habitaron en esta zona realizaron prácticas mortuorias funerarias a los miembros de su comunidad en el interior de las cuevas debido a que fueron consideradas entidades geosimbólicas. En Yucatán y en general en el área maya se han registrado muchos depósitos mortuorios en cuevas del periodo maya. Pero lo que es igual en este trabajo es documentar desde qué periodo estamos observando que hay ese tipo de depósitos, ¿no? Desde cuándo los mayas se están enterrando en cuevas. Para ello, antes de tocar el tema de la cueva acá en Yucatán, Actum Copó, lo que hice es verificar a través de 82 cuevas que se han registrado en todo el área maya, cómo era realmente este fenómeno. Y sí pude observar que en efecto se están depositando desde el periodo preclásico hasta el posclásico. Pero una duda principal era que muchos de estos depósitos, los investigadores estaban mencionando que tenían tratamiento extrafunerario, que se refiere a una muerte ritual. El funerario es cuando uno muere de forma natural y tus parientes, ¿no?, te van a dar este tratamiento de acuerdo a tu fallecimiento, ¿no?, y a tu posición social, como hemos mencionado. Pero el extrafunerario suele suceder, por ejemplo, cuando hay un accidente, por ejemplo, y tú falleces en este lugar, pero nadie, por ejemplo, recupera tu cuerpo. Entonces no tienes un tratamiento funerario, prácticamente quedas ahí, ¿no? Otro tratamiento extrafunerario es, por ejemplo, cuando hay una muerte ritual. ¿Qué es esto? Cuando tú eres un objeto y que eres una ofrenda hacia, por ejemplo, los dioses, es decir, te van a sacrificar.
Entonces estas personas mueren no de forma natural, es totalmente intencional, pero tienen una función en el ciclo de vida, ¿no? En una cosmovisión. E incluso pues podemos ver, por ejemplo, en determinados templos que están, por ejemplo, incluso ataviados de ofrendas. A veces, por ejemplo, son solo hombres o son solo niños. Se ha encontrado evidencia de rituales donde están participando conchas prehispánicas. Fátima Tech ha tenido la oportunidad de trabajar varias cuevas, específicamente en Huachactún, y fue muy interesante. De hecho, ella tiene un trabajo muy interesante sobre una cuestión ritual en unas cuevas de Huachactún, y entre los elementos asociados estaban fragmentos de conchas. Entonces, por supuesto que van a estar presentes en toda esta parte ritual de la vida maya, ¿no? Como parte de los ajuares funerarios, como una ofrenda constructiva, acompañan otros objetos, y en la vida diaria, por supuesto que sí. En la vida diaria, en la herramienta que voy a utilizar, en el adorno que voy a portar, ¿sí? Y también significando algo. Miren, yo soy el rey, vean cuánto puedo tener en posesiones. ¿Qué te parece la ofrenda de concha del rey de Ekbalan? Del reino de Talol. Él dijo, a mí entiérrenme con conchas, por favor, y es una impresionante ofrenda de concha que tenemos para los sitios de Yucatán, ¿no? La maestría con las que se hicieron esas piezas, la cantidad también de piezas encontradas es impresionante. Entonces, creo que ahí es más que evidente la importancia que tenían en la vida de los mayas prehispánicos estos objetos. Donde las modificaciones que hacían en el interior, las modificaciones arquitectónicas para hacer más interesante el espacio, modificar este paisaje natural, permitía que atravesar ciertos espacios sean como más complicados, más dramáticos, hacer el momento más intenso. Te habla de lo que significaba este espacio para los habitantes de esa región. Entonces, se habla de peregrinaciones, de depósitos, de ofrendas más bien. Hay diferentes tipos de ofrendas que se han encontrado. No se sabe exactamente para quiénes son. Pueden ser para los dioses, pueden ser también para los ancestros, ¿no? Para las personas que en algún momento fueron allá depositadas. O también puede ser en torno a rituales relacionados con ceremonias agrícolas. Eso, por ejemplo, ceremonias de los cazadores, de la milpa, de seres sobrenaturales, del dios de la lluvia, que incluso en la actualidad estos tipos de rituales todavía se siguen desarrollando en muchas comunidades. En el oriente de Yucatán, sur del estado, hay pequeñas regiones donde todavía las ceremonias se llevan en la entrada de la cueva, unas a veces al interior, o que se llevan ofrendas en el interior. Entonces, esas son prácticas que todavía han sobrevivido a lo largo del tiempo y están muy relacionadas con las prácticas que habían en el pasado. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal.
En el oriente del estado, específicamente por la zona de Valladolid, existen cuevas y cenotes maravillosos. Entre ellas se encuentra las de Santa Rita. Estas cuevas se hallan al sur de Xcán, alrededor de unos 50 kilómetros al este de Valladolid. La principal cavidad de la zona es Madre Cristalina, el conjunto Actún Cap, la Gruta de las Manos, Pozo de Santa Rita y Actún Oxpejá. Madre Cristalina se abre a los 2 kilómetros de Santa Rita. La gruta oculta numerosos vestigios. Testigos de la antigua civilización maya han descubierto lo que parece una sala ceremonial en el fondo de la gruta. La entrada que utilizaban los mayas era a través de un pozo. La gruta alberga también un número de manos en negativo. El descubrimiento de un esqueleto en el centro de la cavidad es un misterio. También se descubrió cuchillos de jade. Actún Cap es llamada la Gruta de las Manos. Se encuentra en el pueblito de Santa Rita. Su nombre es debido a la presencia de numerosas manos en negativo que adornan sus paredes. Actún Cap tiene una segunda cavidad conocida bajo el nombre la Cueva del Amor a causa de las impresiones de las manos. Pozo de Santa Rita. La cavidad se abre por un pozo que rompe la bóveda de una sala de 40 metros de diámetro. La sala está adornada de concreciones masivas y la parte sureste ocupada por un lago en forma de media luna de 4 a 5 metros de profundidad. Al suroeste de la sala existe una galería aplanada. Se abre al nivel del agua. El acceso sin bucear no es posible en el periodo de aguas bajas. El lago terminal del Pozo de Santa Rita. El paso del lago se hace sin dificultad en la izquierda. Se accede entonces a un gran escombro concretado que marca el principio de una sucesión de pasillos y salas de bellas dimensiones. Las campanas del inframundo se ubican en la península de Yucatán en el estado de Quintana Roo, en la ruta de los cenotes en Puerto Morelos, específicamente en el cenote Zapote. Estas estructuras se encuentran en el cenote en donde existe poca luz. Se ubica entre los 30 y 35 metros de profundidad de agua dulce, por arriba del aloclina, que es el cambio de agua dulce a salada que encontramos en los cenotes. El agua dulce, que es el agua meteórica de la lluvia, el agua salada se introduce desde el mar, selva adentro a través de la piedra caliza, a través de las cuevas subacuáticas inundadas. Y las campanas ocurren arriba de la capa de ácido sulfídrico. Esta es producida por la materia que está en descomposición. Esa materia forma un montículo que proviene de la tierra. Los animales, los árboles que han caído a lo largo de los miles de años, luego empieza un proceso de descomposición y forma este ácido sulfídrico entre otros elementos. Tenemos el agua estratificada por un lente de agua dulce sobre una columna de agua salada en una zona de transición que llamamos aloclina. Aparte de ser muy bonitas, estas estructuras espectaculares son sumamente interesantes. Ya veremos por qué. Por lo pronto, vamos a ver en dónde las encontramos, en dónde están ubicadas estas campanas del inframundo, dónde podemos encontrar las Hell's Bells. Bueno, ya mencionamos que estamos en el cenote Zapote. ¿Y en dónde están en el cenote Zapote las campanas? Bien, pues para empezar necesitamos una zona con poca luz. Ahí es donde vamos a encontrar campanas. Entre los 30 y 35 metros de profundidad en el agua dulce. En esta fotografía podemos ver también dos flechas de color rojo que indican esta franja de ocurrencia de las campanas tan localizada en las paredes de los cenotes en donde existen. Empiezan alrededor de los 30 a los 35 metros. La flecha superior es más o menos a los 30 metros de profundidad y la flecha inferior marca el final de la ocurrencia de las campanas y el inicio de la capa de ácido sulfídrico que vemos que está iluminada por la lámpara que le cuelga al espelio buzo. Es un lugar increíblemente bello, muy misterioso. Las formaciones están por todos lados y la capa de ácido sulfídrico le da una atmósfera sumamente misteriosa. Una atmósfera, pues aparte de tóxica, porque es un ácido, pues muy interesante. No vimos marcas de agua de ningún tipo, número uno. También en las campanas notamos que tienen un crecimiento diferente, distinto a las estalactitas del mundo. Mecanismo que el escurrimiento no lo explica. Es decir, esas formas
el escurrir del agua no explica ese crecimiento o esa construcción, al menos en ese momento, claramente. También vimos que su crecimiento está asociado al ácido sulfídrico, por lo tanto, pues a microbios, porque ese ácido es una colonia, todo un ecosistema de microorganismos. De hecho, pues es producido por materia orgánica en descomposición, por lo tanto, podemos asumir que está lleno de bacterias. Y de hecho huele súper feísimo, horrible. Cuando uno bucea en esos lugares, sale oliendo horrible. De hecho, podemos ver en la fotografía de en medio la capa de ácido sulfídrico, que es la parte blancuzca, y está marcada con letras negras. Arriba vemos la haloclina, que es la división del agua salada que está abajo del ácido sulfídrico. Lo vemos también marcado agua dulce, agua salada. Ese soy yo intoxicándome en la capa de ácido. Nos dura la intoxicada días, con la boca dormida, como si nos hubieran inyectado la mejor gilocaína del universo. Y en la fotografía también pueden ver cómo la pared está toda ya cubierta de biotema. Entonces, estas son las características o las condiciones en donde vamos a ver la ocurrencia de las campanas o de los biotemas. También son campanaformes, que es pues justamente la forma opuesta a las estalactitas que conocemos todos. Y están localizadas específicamente, ya vimos la franja en donde ocurren, que si bien tienen cierta horizontalidad, no es una marca de agua como la que deja el espejo o la superficie del agua cuando está fija en un punto por mucho tiempo.